cielo nocturno del centro de la Ciudad de México se iluminó tras un estallido que desató el infierno y acabó con la vida de decenas de personas. Esta es la historia del incendio en La Sirena. La madrugada del domingo 28 de noviembre de 1948, el viejo edificio de 3 pisos, ubicado en la calle 16 de septiembre, 71, en el centro histórico de la Ciudad de México, estalló en llamas. El incendio se registró en la famosa tlaparería y ferretería La Sirena. El reconocido fotógrafo Enrique Metinides, quien trabajó en la prensa, relató que fue una de la verdadera tragedia en la que perdieron la vida 12 bomberos. Con su cámara, don Enrique recorrió todos y cada uno de los escenarios que se desarrollaron tras aquella tragedia, desde la lucha de los tragahumo por controlar las llamas, posteriormente la remoción de escombros, hasta finalmente el cortejo fúnebre de los elementos del heroico cuerpo de bomberos caídos en cumplimiento de su deber hacia la última morada. Era una noche apacible cuando de pronto el cielo del centro de la ciudad se iluminó de rojo y amarillo. Vecinos de las calles aledañas al 16 de septiembre despertaron súbitamente al escuchar un estruendo producido por un estallido alrededor de las 3 de la madrugada del 28 de noviembre. Luego, vendría el ruido de las ambulancias y camiones de bomberos. Mientras tanto, en la central de bomberos sonó el teléfono y pronto quien contestó puso una cara de asombro y terror. Alguien del otro lado pedía a gritos auxilio, pues se había desatado un infierno. Eran las primeras horas de la madrugada, cuando el ring de la alarma sonó para alertar a los tragahumo, quienes, siempre alerta a pesar de la aparente tranquilidad, se alistaron para salir con sus herramientas y sus trajes, con los cuales enfrentaban las llamas. Sin demorarse un instante más, abordaron los vehículos y a toda velocidad enfilaron rumbo al siniestro que iluminaba el cielo nocturno. La madrugada abrazaba con un frío sutil los rostros de los bomberos, mientras se dirigían a las calles donde el infierno comenzaba a crecer. En cierto sentido, fue una fortuna que la estación y el siniestro estuvieran relativamente cerca, por lo cual, a través de las calles solitarias llegarían en pocos minutos. Fue el comandante Saavedra quien llevaba las riendas del armatoste contra incendios a toda prisa. Todos confiaban en él, lo consideraban un héroe, y bajo su mando iban numerosos elementos, pero sobre todo, jovencillos de entre 19 y 21 años, quienes habían aprendido todo lo que sabían gracias a él. Al estar cerca del incendio, el comandante estacionó el camión y le pidió al capitán Ponciano Quirós encargarse de los preparativos. En tanto, pedía a otros que con sus hachas rompieran la puerta o alguna de las 2 cortinas del establecimiento para ingresar. No pasó mucho cuando lograron derribar la puerta y una de las cortinas. Entonces, listos con las mangueras, los elementos se disponían a entrar cuando una de las mangueras se atoró y un civil ayudó a los bomberos. Los refuerzos no estaban muy lejos, pero necesitaban contener las llamas para que no llegara a una de las bodegas donde se almacenaban sustancias que ponían en serio peligro a todos. El comandante Saavedra llamó a un bombero al que le decían Indio, a quien le dijo que fuera a pedir otras mangueras, porque con las que llevaban era insuficiente para controlar la marejada de llamas insaciables a todo lo que consumían a su paso. El indio salió a toda prisa, pero cuando iba a reingresar, una fuerte explosión hizo colapsar la estructura del edificio, que inmediatamente se vino abajo, sepultando entre los escombros a los héroes que pretendían acabar con un infierno, pero lo único que lograron fue llegar puntuales a una cita con la muerte. El indio Juan León Saavedra, el único sobreviviente de aquel grupo de bomberos, quedó paralizado ante el suceso. No daba crédito a lo que miraba.
pero al recobrar conciencia entre el humo, el polvo, las sombras, corrió hacia los escombros humeantes para retirar las piedras y rescatar a sus compañeros de entre lo que fue la sirena. El saldo de aquella desgracia fue de 12 bomberos y varios civiles muertos, aunque el conteo final arrojó la cifra de más de 30 personas que perdieron la vida aquella madrugada fatídica. Hasta ese entonces, aquel fue el peor episodio registrado para el cuerpo de bomberos, pues jamás hubo tantos muertos en un solo evento. La Sirena, fundada cerca de 1859, que surtía a la capital de herramientas de trabajo, desinfectantes como creolina y bolitas de naftalina para los roperos, entre otros tantos artículos útiles para el hogar, dejaba de existir para siempre. El gerente de la Sirena sospechaba que habían sido ladrones quienes provocaron aquel siniestro y decía tener pruebas de que así debió haber sido, ya que, de otro modo, no se explicaba que por sí solo se hubiera desatado aquel infierno. El local era grande y tenía techo de bóveda catalana, sostenido por grandes vigas, a la usanza del siglo XIX. Para la pequeña ciudad de entonces, era casi la única que abastecía de herramientas a toda la ciudad. No se supo a ciencia cierta cómo ocurrió el incendio, porque no existían los peritajes como en la actualidad, pero claro que hubo hipótesis que trataron de dar una explicación plausible. En la calle 16 de septiembre, lugar del trágico siniestro, se congregaron cerca de 700 personas, entre miembros del ejército, policías, bomberos y camilleros de la Cruz Roja y Cruz Verde. Removían, entre todos, el lodo y despojos en busca de más personas desaparecidas. Posteriormente, el entonces presidente Miguel Alemán, conmovido, como toda la ciudad por aquella tragedia, hizo acto de presencia en el lugar del duelo, donde se alinearon los restos de los heroicos bomberos caídos. Por otra parte, lo que quizá era de mayor trascendencia, pero que no se difundió lo suficiente, fue lo que informó el apoderado y gerente de la famosa ferretería, Albert. El gerente afirmó categóricamente que manos criminales causaron el incendio que destruyó el viejo negocio y arrojó enorme saldo de vidas humanas. También declaró que, según como los bomberos le habían informado, una persona estaba en el interior del edificio cuando fueron avisados que estaba envuelto en llamas. El señor Albert agregó que no tenían ningún velador y ninguna persona quedaba al interior del edificio cuando éste se cerraba. La única hipótesis, con más precisión, sobre cómo o por qué se originó el incendio, fue que, aprovechando el cierre de sus oficinas, algún ampón pudo meterse y provocar por desconocimiento el desastre. En consecuencia, y como parte de las inquisiciones para aclarar la tragedia, Carlos Reichert, gerente de la Gran Cedería y uno de los principales accionistas de La Sirena, declaró que la ferretería contaba con 32 empleados y estaba en un edificio viejo. Las pérdidas en mercancías se estimaban en no menos de 1 millón de pesos, por lo cual el atraco no solo se frustró para los zampones, sino que frustró la vida de bomberos, empleados y para la propia sociedad. La trágica muerte de los 12 bomberos dio motivo a que todos los nobles sentimientos de nuestra sociedad se desbordaran en un gesto póstumo de reivindicación en favor de los deudos caídos. Hubo colectas públicas para beneficiar a sus familiares. El presidente de la República, Miguel Alemán, ordenó el establecimiento del seguro del bombero. El actor Mario Moreno Cantinflas organizó y actuó en un festival cuyas entradas fueron destinadas para auxiliar a las familias de los héroes caídos. El pueblo
se mostraba en una imponente manifestación de duelo. El dolor piadoso de los capitalinos se volcó durante el sepelio de los bomberos, que cayeron en el arduo cumplimiento de su deber. Toda la ciudad se inclinó al paso del cortejo fúnebre en un gesto de homenaje final a su abnegación, desde el presidente de la República, que hizo una guardia solemne ante los féretros, junto con secretarios de Estado, hasta la gente humilde que se apretujaba a la salida del cortejo del edificio de bomberos, construido en 1908 en calle Revillagigedo, hoy en día el Museo del Policía. A lo largo de las avenidas metropolitanas, el dolor era visible en todos los rostros. La procesión luctuosa fue encabezada por el entonces regente de la ciudad, Fernando Casas Alemán. El entierro de aquellos valerosos hombres significó la más importante manifestación de duelo registrada en la capital. Cabe destacar que uno de los bomberos que perdió la vida en aquel incendio, el sargento segundo, Claudio del Castillo, resultó ser el padre del actor Eric del Castillo y, por consiguiente, abuelo de la actriz Kate del Castillo. El fotógrafo Metinides relató que Claudio fue uno de los valientes bomberos que enfrentó a las llamas sin control durante la madrugada del 28 de noviembre de 1948. Otras de las víctimas de aquella catástrofe fueron el teniente coronel José Saavedra, el capitán Ponciano Quirós y los bomberos José Balbuena, Jorge Ruiz, Gustavo Salazar, Daniel Hernández, Eduardo Negrete y Ramón Arriaga. A estos desaparecidos se sumaron en las últimas horas del siniestro los cuerpos calcinados del sargento Manuel Zamora, Juan Ramírez y Benito Fernández, que fueron rescatados en la mañana del lunes 29 de noviembre por las numerosas partidas de salvamento que contribuyeron a la búsqueda de los bomberos desaparecidos. Los restos de los infortunados servidores civiles reposan en el Panteón de San Joaquín, donde son recordados por su valentía y carácter aquella madrugada de 1941.